todos damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno dice el canto, qué bueno es alabarte, Señor, Y cantar a su y nombre. cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, Su fidelidad. tu fidelidad cada noche. Está escrito que las misericordias del Señor se renuevan día con día. Son grandes. Porque por su misericordia, dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, muy interesante esa palabra, dice que por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos. no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, nuevas son cada mañana. Es más, quiero compartir este pasaje, Lamentaciones 3. Vamos a la palabra. Me gusta mucho ese canto, o esa palabra más bien. Dice allí en la... Bueno, vamos a leer todo el pasaje. Es quizá un poco largo, pero es muy revelador en lo que respecta a la misericordia de Dios. Tenemos una convicción, una firmeza, una certeza de que Dios es bueno, sí, y que para siempre es su misericordia, pero hay algo importante que debes saber. Muchas veces Dios es no solo misericordioso, sino que es tolerante, es permisivo, Compasivo. es indulgente y es paciente. ¿Escuchas? Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es tolerante, dice, porque te toleré tus pecados y guardé silencio, dice la Escritura. Él es indulgente porque Él nos da el indulto, nos indulta. Por si no lo sabes, indulto significa un perdón, el perdón. Es como un reo cuando está condenado a muerte y una autoridad superior le concede el perdón, el indulto. Y Él es permisivo, porque muchas veces Él nos permite hacer cosas aunque vayan en contra de su voluntad. Pero nunca debemos olvidar que todo es en base a su misericordia, a sus piedades, porque Él siempre nos está dando la oportunidad para volver nuestros ojos a Él. Aún aquellos que vituperan, aún aquellos que son piedra de tropiezo, aún aquellos que blasfeman el buen nombre del Señor y de su palabra, aún aquellos que corrompen y pervierten su palabra, su altar y su presencia. Dios es paciente, tolerante, permisivo e indulgente. Quería comentarte esto. Vamos a inclinar el rostro para decirle, para rogarle, para suplicarle, porque una cosa que debes entender también es que no todo es pedir, pedir, pedir. Dios es Dios de nosotros, es nuestro creador. Dios es Dios del cielo y de la tierra, y a Él hay que rogarle, hay que suplicarle. Señor, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias porque por esa misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus bondades. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hoy, bendito Dios, como siempre, como un ritual, Señor, porque tú eres Dios de rituales. Aun cuando muchos de tus hijos no lo aceptan, no lo reconocen, o no lo saben, pero tú eres Dios, Dios de pactos. Maravilloso, Señor. Esos pactos que tú estableces con tu creación. Siempre fiel.
pero pactos, bendito Dios, que tienen que ver con tu perfecta, preciosa y hermosa santidad, mi Señor. Rogando como siempre, Dios, con la esperanza de que tú manifiestes tu gloria, que manifiestes tu presencia, que manifiestes tu control sobre todo y sobre todos, y que seas propicio hoy, Señor, a la vida de tus hijos y aún de aquellos que no lo son. Que hoy tu palabra, que no está presa, tu palabra que corre veloz y es glorificada, y que no vuelve a ti vacía, porque tú la prosperas en todo aquello para lo que tú le envías. Que hoy tu palabra, Dios del cielo y de la tierra, tú, Señor, la siembres en buena tierra, aún la siembres en tierra seca, árida, en valle de huesos secos, donde no hay vida, Señor, y traigas vida, des vida, mi Señor, y vida en abundancia. Y esa semilla, mi Dios, la hagas germinar, y la hagas crecer, y la hagas fructificar sobreabundantemente, mi Señor, con fruto permanente. Dios, y que la incrustes en el espíritu humano, que pongas tu sello, el sello de tu santo y precioso y divino espíritu, y le des la permanencia de tu presencia, precioso Hijo de Dios. Porque tú eres el sello, mi Señor Espíritu Santo. Eres la promesa, eres la ascensión, eres el descenso y eres el sello. Y tú, amado Señor Jesús, eres la permanencia, eres la vigencia, eres la estabilidad, mi Señor. Y por causa, Dios, de aquellos que dudan, de aquellos que se rebelan, de aquellos que no creen, confirma tu palabra, mi Señor, dándole cumplimiento y ejecución con la gloria de tu poder, de tu presencia. Abre los sentidos espirituales que estén cerrados. Aviva los que estén apagados. Aumenta, Señor, los que estén activos, y despierta a aquellos que estén dormidos en tus almas, en su espíritu, Señor, para que puedan discernir y entender las maravillas de tu ley y te conozcan un poco más todavía hoy, Señor. No solo te conozcan a ti, sino que conozcan de ti y conozcan de tu reino, precioso Dios. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu te alaba, mi Señor. Todo nuestro ser. Gracias, Dios. Santo eres. Amén. Amén. Leamos entonces ¿Lamentaciones qué? Lamentaciones capítulo 3. A 3. Para aquellos que no han comprendido todavía acerca de la soberanía de Dios. Dios hace vivir, Dios hace morir. Dios hiere y Dios sana. Dios produce la llaga y Dios la venda con sus benditas y preciosas manos. Él es el que levanta, Él es el que derriba. Él es el que exalta, Él es el que humilla. Y saben, de su mano no hay quien libre. Aquellos que viven
como si no conocieran a Dios. Recuerdo algo que Dios nos enseñó hace tiempo respecto a su soberanía. Cuando Dios tiene interés en alguien, cuando Dios tiene interés en una de sus criaturas, y hablo de hijos y de no hijos. Hablo de su pueblo y hablo de ese pueblo aún no nacido. Dios, cuando tiene interés en alguien, en una de sus almas, de sus criaturas, pone especial atención en esa criatura. Si tú vives ajeno a la vida de Dios y eres de los que dicen, es que no pasa nada. ¿Han oído eso? Es que no pasa nada. Preocúpate. Significa que a Dios no le interesas. Tal vez no lo creas. Tal vez digas, eso es muy fuerte. ¿Por qué aseguras eso, hermano? ¿En qué te basas? Solo lo sabemos porque vamos a la lectura de la Escritura, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvá, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Yahvé a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Señor Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que él no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahweh. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Yahweh mire y vea desde los cielos, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a aves sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Yahweh, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Yahvá, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Yahvá, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Yahweh, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Yahvá. Para aquellos que dicen, es que Dios es amor, es que Dios no castiga, es que Dios no se enoja, es que Dios no habla así. Ahí está la palabra. Y esto viene a tema por lo que estamos hablando acerca de conociendo al enemigo. Hoy hablaremos el tema número 6 acerca de conocer al enemigo. Y parte de conocer al enemigo es saber que a veces no es como los cristianitos de hoy, los modernos, a quienes se les ha enseñado que todo lo que nos sucede viene del diablo o viene de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, del yo, del viejo hombre. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano y que es Dios el que hace todas las cosas. A veces no es el diablo, es el dedo de Dios, y no porque Dios se constituya en nuestro enemigo. Simple y sencillamente que es el proceso, es parte del proceso por el cual Dios nos hace pasar a todos y cada una de aquellas almas que Él llamó, aquellas almas que Él destinó antes que el mundo fuese. Dice la Escritura que Dios preparó en el libro de Efesios, capítulos 1 y 2, son muy reveladores porque dice que Dios preparó caminos de antemano. ¿Para qué, hermanos? Para que anduviésemos por ellos, para que anduviésemos en ellos. Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios escribió nuestra historia. Antes de hacer el mundo, Él ya había escrito esta historia. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero la Escritura nos habla de la soberanía de Dios, nos habla acerca de que en su casa hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, de que Dios usa
vasos de honra para traer vasos de deshonra, pero también usa vasos de deshonra para traer vasos de honra. Es necesario, dice, que en su casa haya utensilios para usos honrosos y haya utensilios para usos viles. Es muy importante entender esto para poder comprender parte de la palabra de Dios. Conocer al enemigo es conocer no solamente su esencia o su naturaleza o su descripción, es saber por qué el enemigo también fue creado por Dios. La soberanía de Dios abarca todo. Por eso se dice que Dios tiene ¿qué? Todo en sus manos. Acabamos de cantar un canto muy bonito que hacía tiempo no escuchábamos. Y de hecho nunca lo habíamos cantado, ¿cierto, hermanos? Que dice: Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Ay, hermano, pero dice la Escritura que el diablo, que el mundo está bajo el poder del maligno. El mundo entero. ¿Cómo es eso? Es precisamente la soberanía de Dios. Aún el diablo está bajo el dominio del Señor. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Te tiene a ti y a mí en sus manos. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita o no le ordene. Pero todo es parte ¿de qué? Del proceso al cual Dios somete a todas sus criaturas. Nos quedamos en el punto de que los querubines son portadores del trono de Dios, ¿cierto? Leímos Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 4, 1 y 11, donde habla acerca de estos querubines que en la antigüedad fueron revelados, fueron mostrados en visión al profeta Ezequiel. Ahora veremos otro aspecto de estos querubines, otra de sus funciones para los cuales fueron creados. Dice que Dios cabalga, escucha, Dios cabalga, ¿qué? Sobre querubines. Aleluya. Dios cabalga y vuela sobre querubines. Vamos a la escritura, segunda de Samuel. Hermano Leo, por favor, ayuda con el Salmo 18. ¿Salmo qué? Salmo 18. Segunda de Samuel 22:1. ¿18 qué? Sí. ¿Sabían que como figura, como tipo, cuando Dios acude, escucha, cuando Dios acude para socorrer la causa de sus hijos, para juzgar la causa de su pueblo, Él vuela, Él cabalga sobre querubines? Dios del cielo y de la tierra. Quiero leer esto porque cuando yo lo leí hace tiempo fue muy revelador. Muchas cosas he leído en la Escritura que no entiendo, nunca he entendido y jamás entenderé. Dios es Dios. Es mar de milagros, un mar de milagros, un universo de milagros. Muchas cosas Él jamás se las revelará al hombre, jamás.
Por mucho que el hombre diga que ha alcanzado la sabiduría, no por eso la ha alcanzado. Hay muchas cosas que quizá Dios nos revele, nos enseñe, nos platique cuando estemos allá con Él, quizá no lo sabemos. Pero hay tantas cosas que no comprendemos de su palabra como me sucede a mí, hasta que a Dios le place quitarme alguna venda. Cuando yo leía que Dios cabalgaba sobre querubines, yo no pensaba en enseñar acerca de qué es un querubín o para qué fue creado, hermanos, ¿cierto? Ahora entiendo muchas cosas porque Dios ha quitado vendas y esas vendas Dios las quiere quitar de ti también. Dice así, habló David a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mía, de violencia me libraste. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvá y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. ¡Aleluya! Repetiremos este pasaje, dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Prosigo, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Yahvá, y el Altísimo dio su voz. Ustedes lean el resto de esta palabra y se darán cuenta cómo Dios, cuando sale, cuando se levanta, algo que hablábamos en alguna ocasión acerca de la oración, es de que cuando sus hijos se postran, Él se pone de pie. Escucha, para aquellos que no han visto este tema, es uno de los primeros temas que se enseñaron. Allí lo puedes encontrar en el Facebook, en el YouTube, en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, acerca de la oración. Cuando tú te postras ante Él, cuando tú te humillas ante el Altísimo, ante el Dios del cielo y de la tierra, Él se levanta, Él se pone de pie. Dice la Escritura entonces que cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Salmo 18, hermano, por favor. ¿Ese fue el que leíste? El 18. Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de mis enemigos. Me rodeé, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz,
y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, porque todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervos y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies porque me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el nombre de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Qué preciosa Amén. palabra. Es el juicio de Dios. El juicio de Dios contra todos aquellos que se levantan contra uno de sus hijos. ¿Sabían eso? Amén. Hay mucha gente que no entiende esto y no están de acuerdo, de hecho. No están de acuerdo. Muchos en el pueblo
o que se dicen pueblo de Dios niegan estas verdades. Pero es importante saberlo. Lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí. Así como Dios a nosotros nos ha quitado vendas para poder comprender su palabra en muchos aspectos, es lo que Dios está haciendo a través de estas enseñanzas para todos aquellos que las están siguiendo. No nos siguen a nosotros, están siguiendo la palabra de Dios, están escuchando, y Dios está quitando vendas para que sepan que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Cosecha. Eso cosechará. Aquí describe, y si ustedes observaron, segunda de Samuel 22 y Salmo 18 son lo mismo. Por eso es importante. ¿Por qué dejé que nuestro hermano Leo lo leyera todo? Bueno, pues yo no lo digo por él, obviamente, pero hay mucha gente, muchos que se dicen cristianos, que no leen la Escritura, mucho menos la escudriñan, no la pueden entender. Por eso hoy día el diablo hace y deshace con la obra de Dios. Por eso hoy día hay tanta herejía introducida encubiertamente o a veces descaradamente en el pueblo de Dios. Por eso el diablo halla ocasión, oye bien, para acusar a los hijos de Dios delante de su presencia. Una de las funciones del diablo, de Satanás, es acusar. Por eso la Escritura le llama el acusador de los hermanos. ¿Sabías que uno de los nombres del diablo es acusador? El acusador no solamente es tu adversario. El diablo no se limita a pelear y a luchar contra ti. Él va y cubre todos los flancos. Flanco significa un lado, vamos, en un ejército se habla de izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás, delante. Los flancos. Cubrir todos los flancos, la retaguardia, el frente. Él cubre todos los flancos. Y uno de esos flancos es acusar a los hijos de Dios ante su presencia. Cada vez que tú pecas, escucha, cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, cada vez que le fallamos a Dios, Él va ante la presencia de Dios a acusarnos. ¿A qué va, hermanos? A acusarnos. Solamente, escucha, porque el Padre nos mira a través de su Hijo, es que nosotros estamos aquí. Aquellos que no han entendido, no han aceptado o no les importa eso, aquellos que dicen que Cristo ya pagó el precio con su sangre para que nosotros seamos prósperos, para que nosotros seamos enriquecidos, para que nosotros tengamos todas las cosas de este mundo. Basta solamente para que nosotros hagamos pactos con Dios. Escucha, pactar con Dios. Estaba recordando en la semana algo referente, escucha, algo referente a la simonía. Para quienes no escucharon las enseñanzas acerca de la herejía de la prosperidad, de la actitud que asumimos los creyentes de hoy, los que se autodenominan cristianos hoy, los modernos,
los actuales, los liberales, aquellos liberales que dicen que Cristo pagó con su sangre el precio para que nosotros fuéramos prósperos. Estaba recordando algo respecto a la simonía. La simonía deriva de la historia del mago Simón, aquel hombre que creyó el evangelio cuando fue predicado en su ciudad. Dice que ese hombre tenía engañada a la gente con sus artes mágicas. Cuando llegó el evangelio allí, si no mal recuerdo fue Felipe el que llegó a predicar allí, Simón el mago creyó el evangelio y se convirtió, fue convertido. Pero dice la escritura que ese hombre, cuando vio que por la imposición de manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, recibía dones y ministerios, eran sanados, milagros sucedían, la gente era sanada, era perdonada. Dice que cuando este hombre vio que por la imposición de manos de los discípulos el Espíritu Santo se derramaba, se acercó a ellos y les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? Que quería ¿Cuánto quieren por ese don? Los disque cristianos de hoy viven así, pretendiendo comprar con pactos y con dinero el don y el favor de Dios. Pedro enojado volteó, el Espíritu Santo a través de Pedro. Escucha bien esto. A través de Pedro lo increpó y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado y crees que el don de Dios, que el favor de Dios se compra con dinero. Cuando la iglesia de hoy pueda entender esto, pueda comprender que el don de Dios, que el favor de Dios no se compra, no se paga con dinero, muchos pudieran arrepentirse y volverse de sus malos caminos, pero es precisamente el engaño que Satanás ha metido, la herejía de la prosperidad en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor. Esos ministros apóstatas de la prosperidad, esos ministros que son, dice la Escritura, hombres perversos, inicuos, impíos, inmundos, hijos de perdición, hijos de maldición, que le enseñan a las almas hoy que se puede comprar, que se puede pagar el don, el favor de Dios con pactos, con dinero. En ninguna parte de la Escritura la palabra de Dios nos enseña que tú puedes comprar o pagar el don de Dios o el favor de Dios con dinero o con pactos. Es terrible cómo el pueblo hoy perece porque le falta conocimiento. Es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Es destruido porque le falta conocimiento. A eso se le llama simonía. Simonía. El humanismo que ha sido introducido en el pueblo de Dios, que enseña que Él vino para traer paz, que Él vino para traer unidad, que Él vino para que fuéramos prósperos, que Él vino para acabar con toda la maldad del mundo. El humanismo, que Él vino para juntar, para unir a las familias, se le llama humanismo. Y cuando tú pretendes
hacer lo que esos ministros de la prosperidad, esos ministros inicuos, hijos de maldición, que la Escritura los describe como anatemas, que ya fueron ofrendados, ya fueron destinados, ya fueron confinados para perdición desde antes que el mundo fuese. Así como aquellos que Dios destinó para salvación y preparó de obras de antemano para que anduviésemos en ellas, también Dios destinó y preparó obras de antemano, caminos de antemano para que esos inicuos anden en ellos. Son males necesarios, pero Dios te está dando la oportunidad a ti de que te dejes, que tú quieras que Él te quite las vendas, para que sepas que el don de Dios, que el favor de Dios no se compra, no se paga con dinero. Y que si tú eres uno de esos que siguen a esos ministros inicuos de la prosperidad, que dicen que te han enseñado que el tamaño de tu necesidad, que del tamaño de la enfermedad que tú tengas, así debe ser tu ofrenda. Inicuos, hombres perversos, malvados, pero así tiene que ser, para que se cumpla la palabra de Dios. Aquí vemos en los pasajes en la palabra que hemos leído, cómo describe una tormenta con Dios cabalgando y hablando desde las nubes. Aquí vemos que los querubines representan mucho más de lo aparente. Esto es evidente en lo que leímos anteriormente en las visiones del profeta Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, en los cuales Ezequiel describe a estos querubines como criaturas vivientes, como seres vivientes y seres con 4 caras. Veamos qué significa estas 4 caras. Escucha. Las 4 caras de estos querubines, de estos seres vivientes, representan las 4 excelencias de la majestad del orden creado por Dios. Les dijimos que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Leímos en el Apocalipsis que hay otro tipo de querubines que tienen apariencia, pero por separado. ¿Recuerdan eso? Uno tiene apariencia de león, otro tiene apariencia de águila, otro tiene apariencia de hombre y el otro tiene apariencia ¿de qué? De toro, de búfalo. Porque en la antigüedad no se hacía mucha diferencia entre lo que es un búfalo y un toro. El viernes, platicando, con una hermana, ella me decía algo. Dice, yo cuando oro le digo a Dios, Señor, que Dios te dé fuerzas como las del búfalo. Está escrito allí. Renuevas mis fuerzas como ¿qué? Como las del búfalo. Pero déjame decirte algo. Nosotros preferimos orar a Dios y decirle, Señor, renueva mis fuerzas, dame tus fuerzas, las que emanan de ti. Esas son más que las del búfalo, son más que las del toro. Cuando tú ores a Dios, dile, Señor, renueva mis fuerzas, dame y aumenta mis fuerzas, dame de tu fuerza, las que emanan, las que fluyen de ti.
Esas son inagotables. Las 4 excelencias dije en majestad del orden creado por Dios. 1. La majestad del león se dice como rey de las bestias. La majestad del águila, que dice que es un ave que vuela siempre que en las alturas. No dice que nos hace levantar el vuelo como las águilas. Hay un canto que dice así, ¿cierto, hermano Elliot? Dice, como las águilas sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Recuerdan ese canto para quienes lo conocen? La majestad del toro como poseedor de fuerza. La majestad del hombre como corona de la creación de Dios. Eso es lo que representan las 4 caras de estos seres vivientes, de estos querubines. Ezequiel ve sobre las cabezas de los querubines. Escucha, ¿por qué dijimos que los querubines son portadores del trono de Dios? Porque Ezequiel describe ese mar, esa superficie que parece que zafiro, que parece que gema, en el fueron carbunclo, crisólito. ¿Se dan cuenta? Él describe a Dios, él describe a su trono. Dice que había uno como trono, así dice, como trono, y a uno como hijo con apariencia de hombre, sentado en ese trono. Para aquellos que niegan, escucha, hay un debate tremendo en las redes sociales de impíos que se dicen hijos de Dios, que han hecho y están haciendo cera y pábilo con el tema de la Trinidad. ¿El tema de qué? De la Trinidad. Ahora ya hicieron 2 grupos, hermanos. Ya hicieron los trinitarios y ya hicieron los ¿qué? Unicitarios. No, trinitarios y unicitarios. Es decir, los que según esto creen en la Trinidad y los que según aquello creen en un solo Dios. Pero no creen en la divinidad de Cristo, no creen en el Espíritu Santo, en la esencia, iba a decir. Porque dicen que, argumentando una serie de idioteces y de estupideces, tomando un pasaje aquí, un pasaje allá, otro aquí y otro allá, y como lo hemos dicho, entresacando el texto del contexto, ya tienen un buen pretexto para hacer sus doctrinas herejes, aunque aparentemente sean respaldadas ¿qué? Con la Escritura. Hay cosas que parecen buenas, pero para Dios no lo son. Hay cosas que nos parecen malas, pero para Dios no lo son, según las apariencias. Escucha bien. Estuve enseñando por años acerca de la Trinidad. Estuve enseñando por años acerca de la divinidad de Jesús, de Cristo, acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Nunca he terminado de enseñar. ¿Por qué es tan amplio? Toda la Escritura nos habla de Él, no un Dios, el Dios Trino. No entraré en ese tema porque es bastante complejo y no es el tema que nos ocupa hoy. Pero es muy interesante observar que cuando se refiere a Dios, muchos pasajes de la Escritura lo describen como un anciano de días, pero también lo describen como uno con semejanza de hombre, pero también lo describe como uno con semejanza de hijo ¿qué? De hombre. Y es muy revelador
cuando en el Apocalipsis lo describe como uno con semejanza de hijo de hombre, con semejanza de hijo del hombre, pero el título que el Señor, que el Maestro se atribuyó y se adjudicó a sí mismo, y está escrito en los evangelios, ¿cuál fue, hermano Elliot? Yo soy el Hijo del Hombre. No está muy claro, no está muy claro qué significa exacto esto. Podemos teorizar, podemos suponer, podemos imaginar muchas cosas. Los que estudian la Escritura no se han puesto de acuerdo respecto a qué significa exacto el Hijo del Hombre, la expresión el Hijo del Hombre. Porque a Ezequiel Dios le llama Hijo de Hombre. No le llama el Hijo de Hombre. Escucha, no le dice el Hijo de Hombre, le dice siempre, ¿y tú, Hijo de Hombre? Es muy revelador, ¿eh? Y es muy interesante cómo a Ezequiel, al profeta, le llama así, Hijo del Hombre. Pero Jesús se autodenomina y se autoproclama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y la Escritura, cuando describe a Dios sentado en su trono, dice, yo vi a uno con semejanza de Hijo de Hombre. Pueden decir, pueden vociferar, pueden ladrar como perros. Todos los que se dicen hijos de Dios, que están negando, que están vituperando las verdades de la Escritura y haciendo equipos que los unicitarios, que los trinitarios, si realmente se pusieran a escudriñar las Escrituras, entenderían por qué el Maestro dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Podría seguir por días, por semanas, por meses, quizá por años enseñando acerca del tema de la Trinidad, pero no es lo que nos ocupa hoy. Algún día, si Dios me permite enseñar acerca de ese tema, muchos de ustedes sabrán y se darán cuenta el por qué la Biblia, la Escritura, lo que ustedes conocen como Biblia, habla del Dios Trino. Cosas que muchos no entienden porque están cegados. Ezequiel ve entonces sobre las cabezas de los querubines el trono de Dios, lo ve como escucha, y lo ve entronado, es decir, sentado en ese trono, en ese como superficie, como mar, sobre las cabezas, dice, de los querubines. Tan así que dice Ezequiel, que cuando el trono se levantaba, los querubines se levantaban con él. Cuando los querubines se movían, el trono se movía. A donde el Espíritu les decía que se movieran, ellos ¿qué? Se movían. ¿Cuál espíritu, hermano Elliot? ¿Qué espíritu? Porque no dice qué espíritu, pero es suponer, es fácil deducir que está hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por Dios. Mire, en el Apocalipsis 4, versos 6 y 9, y otros pasajes que refieren a los 4 seres vivientes, se describen con expresiones y términos que las identifican con las criaturas vivientes o querubines que vio Ezequiel en el capítulo 1 y en el capítulo 10. Habla en el Apocalipsis entonces, capítulo 4, versos 6 y 9, que estos seres vivientes eran o son parecidos o son los mismos o son similares
a los que vio que Ezequiel en el capítulo 1 y capítulos 10. En resumen, los querubines son el vehículo viviente o los portadores de Dios, de su trono, cuando aparece a los hombres. Recuerdan que mencionamos que en el latín se usa la palabra teofanía. ¿Recuerdan eso? Teofanía, que teos, Dios, fanía, ver, visible. Dios se hace visible a los hombres también. Digo, en estos tiempos pues ya no hay humanos que tengan siquiera un poquito de lo que tenían los hombres en la antigüedad. Alguna ocasión le hicimos una pregunta a Dios respecto al por qué Él permite, escucha, por qué Él permite que haya tanto profano dentro de su pueblo. ¿Recuerdas eso, hermano Elio? ¿Por qué Él permite que sus hijos, que los creyentes de hoy, sean tan profanos, tan irreverentes con Él? Sean tan profanos y tan irreverentes con su obra, con las cosas de Dios. ¿Por qué, Señor, permites que haya tanto profano y tanto irreverente en el altar? ¿Sabe cuál fue su respuesta? ¿Recuerdas lo que nos dijo una vez, hermano Elliot? Él nos dijo: si yo juzgara, ¿ya te estás acordando? Si yo juzgara al hombre, al pecador, como juzgaba yo en la antigüedad, este mundo ya no existiría. ¿Ya te acordaste? Fue muy revelador eso. Si los cristianitos de hoy fuéramos juzgados como Dios juzgaba a los antiguos, ¿qué sería de nosotros? ¿Has pensado alguna vez eso? ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Cómo juzgaba Dios a los antiguos? Al primer pecado, Dios actuaba. Al primer pecado, Dios actuaba. Por eso, el profeta Jeremías escribe y describe su caminar con Dios en el libro de Lamentaciones. Todo el libro de Lamentaciones, pero puse especial atención, especial énfasis en el capítulo 3, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es más severo con sus hijos. Porque Dios, al que ama, reprende y corrige como el Padre al Hijo a quien ama. Porque Dios corrige a su pueblo. Porque Dios, así como se pone de pie cuando su pueblo se postra, porque déjame decirte algo, que allí donde su pueblo se postra, allí está Dios. Y cuando el pueblo se postra ante Dios, Él se levanta y se pone de pie. Y corre, acude presuroso para juzgar la causa de su pueblo, para velar por la causa de sus hijos. Pero también así Dios
Él exige de sus hijos. Él nos exige. ¿Ustedes creen que cuando, por ejemplo, caemos en desgracia, caemos en enfermedad, en tribulación, en angustia, es porque sí nada más? Todo tiene un propósito. Todo. Y ese propósito viene de Dios. Algo que me dijo ahora que caí enfermo, y fue categórico, me dijo, es parte del proceso. Y es necesario, me dijo. Es necesario. Y es, entre otras cosas, una de las razones por la cual Dios nos tiene así, es porque es la forma como nos tiene a sus pies siempre, todo el tiempo. Aquellos de la prosperidad, aquellos impíos que confían en sus riquezas, que creen que Dios, que su don, que su favor se puede comprar con dinero, con pactos, quiero decirles algo. Fueron destinados por Dios y confinados para perdición, porque a Dios no les interesa. Para eso fueron hechos. Por eso Dios los deja que jueguen con su palabra. Por eso Dios los deja que vituperen su nombre. Por eso Dios los deja que corrompan, que prostituyan, que ensucien su palabra y su altar y su presencia, que la contaminen, porque para eso fueron puestos. Porque por eso tiene que ser cumplida la palabra de Dios. Esos irreverentes que no tienen temor de Dios, esos profanos que no temen profanar, que no temen adulterar, que no temen contaminar, prostituir la palabra, el altar y la presencia de Dios, déjenme decirles esto: ya fueron destinados para perdición, confinados. Por eso Dios en estos tiempos ya no hace muchas cosas como las hacía antes. Una teofanía era es una aparición visible de Dios ante los ojos humanos. Pero Dios aparece con sus seres celestiales. Los querubines son criaturas celestiales. Son siervos de Dios para juicio y para teofanía. Y es interesante notar que en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios se hacía visible aún a los malos, a los impíos. ¿Recuerdan el caso de Lot cuando dice que, y ahí habla de la Trinidad, cuando se le apareció a Abraham? Y después dice, dos de los ángeles se fueron caminando hacia Sodoma y Gomorra. Pero dice, Yahweh aún estaba con Abraham. Uno de ellos se quedó con Abraham. Intercedió Abraham ante él. Los otros dos se fueron a ver a Lot. Pero es interesante y revelador ver que esos dos ángeles hablaban como si ellos fueran Yahweh, o Yahvá, o Jehová, o Adonai, como le quieras llamar, porque hasta por eso te peleas por el nombre de Dios, como si Dios tuviera solamente un nombre. Dios es infinito, tiene infinidad de nombres. Yahweh, Yahvá, Jehová, Adonai, Kyrios, Elohim, Eloah. ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Cómo quieres? Como quieras. Emmanuel.
como tú quieras llamarlo. ¿Para qué te peleas por los nombres de Dios? Si no sabes, mejor no hables, no critiques, no juzgues, no contiendas. Porque no sabes, desconoces. Eres un ignorante, eres un neófito. Primero infórmate, primero estudia, primero busca a Dios y su revelación para que sepas que Dios es infinito, tiene infinidad de nombres. Cual sea tu necesidad, ese es su nombre, cual sea la situación, ese es su nombre. ¿De acuerdo? Y si no hay de acuerdo, pues ni modo, quieras o no, te guste o no, te parezca o no, pues de todos modos no invalida el poder y la soberanía y la fidelidad de Dios. Estos ángeles fueron vistos por los pecadores de Sodoma y de Gomorra. Ustedes lean la historia cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra y entenderán un poco más de esto. Cómo dice que ellos extendieron sus manos aún para acercarse a esos malvados, y dice que los dejaron ¿qué? Ciegos, porque esos malvados querían conocer a Abraham, a Lot, ¿y a quién? A los ángeles. Escuchamos, dice, que tienes visitas, sácalos para que los conozcamos. Lot se aterrorizó y dijo, no, hermanos, no hagan esto. Son mis visitas, no lo hagan, por favor. ¿Saben qué es conocer? Violarlos. Sácalos para que los violemos. Eran homosexuales aquellos. Sí. Muchos piensan que el pecado de Sodoma y de Gomorra, y de hecho la escritura les llama sodomitas a los homosexuales, a los LGTB. Les guste o no les guste. Y este comentario levantará ámpula. En la iglesia, en el pueblo de Dios, hay mucho LG. ¿Cierto? Sí. Hay mucho maricón, hay mucho pervertido, mucho corrupto. Los hombres se visten como mujeres y las mujeres se visten como hombres dentro del pueblo de Dios. La escritura los llama sodomitas. Fue uno de los pecados más graves de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Eran 5 ciudades. Algún día les explicaré esto. Pero dice la escritura que los ángeles extendieron su mano y los dejaron ¿qué? Ciegos. Rescataron a Lot, a su mujer y a sus hijas, y se los llevaron. La mujer de Lot volteó para ver lo que estaba dejando, como muchos cristianitos hoy están volteando atrás. Se olvidan lo que dijo el Señor. Dijo: el que toma el arado y mira atrás no es digno de mí. Aquellos que miran atrás hacia las riquezas, hacia la promesa de Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Les pasará lo que a la mujer de Lot. Serán destruidos. Porque para eso fueron confinados, para destrucción. Anatemas. Son anatemas los que confían en sus riquezas. Y es interesante esto. Pero también dice la escritura que el pecado de Sodoma y de Gomorra fue la abundancia de ociosidad. Eran unos holgazanes. Aquí en México les llamamos, y disculpen si esto les parece fuerte, no es mi intención incurrir en vulgaridades, pero les diré algo. Aquí en México les llamamos huevones, holgazanes, perezosos, flojos, buenos para nada, parásitos, como los de la prosperidad, que son huevones, holgazanes, perezosos.
buenos para nada, que viven de los tontos, que viven de los que con dificultad ganan el dinero para correr y dárselo a sus ministros, que les han hecho creer que con dinero pueden comprar el don o el favor de Dios. Vividores, holgazanes, perezosos, que solamente trabajan para sus propios vientres, dice Pedro, para sus propios vientres. Y se olvidan que dice el Señor que todo el trabajo del hombre es para sus vientres. Y después de eso se va a la letrina, se va a la taza del baño. Ese es el afán del hombre: robar, mentir, todo para tener, para comer, para vivir mejor, engañar y siendo engañados, porque al final todo lo que comemos, dice el Señor Maestro Jesús, todo se va a la letrina, a la taza del baño. No solamente los de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar eran sodomitas, eran lesbianas, como muchas mujeres en el pueblo de Dios, lesbianas también, pastoras, o que se dicen pastoras, pastores, lesbianas, homosexuales, afeminados. Y mire que la Escritura hace una diferencia clara entre lo que es un sodomita, un homosexual, y un afeminado, porque allá Pablo nos enseña, Pedro, que ni los sodomitas, fíjese bien, y lo expresa así, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Es evidente que tampoco las mujeres que se echan con mujeres. Y si esto no te gusta, pues ni modo, tápate las orejas, o apágale, o enójate, haz lo que quieras. A Dios no le importa tu opinión, a Dios no le importa nuestra opinión, porque Él dice y así es, dice y así se hace, y así se hará. Dice que tuvieron abundancia de ociosidad, y dice que no compartieron su pan con el necesitado, ni juzgaron la causa del pobre ni del débil, como hoy sucede dentro del pueblo de Dios. Gente que se muere de hambre, mientras sus ministros nadan, pero ahí están estos pobres, llevándole a esos miserables mantenidos, holgazanes, perezosos, buenos para nada, vividores, llevándoles lo poco que tienen. ¿Es muy feo esto? Sí, yo lo sé, pero así lo enseña la Escritura. Dice que aparecen estos querubines en la Escritura como seres con alas y con 4 caras, que son significativos en las profecías de Ezequiel y de Apocalipsis, y que le rinden su servicio directamente a Dios. Todo esto nos enseña que Lucifer es ese querubín, como lo describe el Señor mismo, grande y protector. También lo llamó lucero, hijo de la mañana. Y este querubín, escucha bien, ya para terminar esta parte de la enseñanza, cuando Dios describió, cuando Dios llamó a Satanás, al diablo, a Luzbel, como tú lo quieras llamar, al demonio. La Escritura a los demonios también les llama espíritus malos o espíritus inmundos. Este ser era un querubín grande y protector, lucero, hijo de la mañana. Dios lo creó y le dio una jerarquía y una preeminencia tan grande que se enalteció contra Dios,
como hoy sucede con muchos hombres y mujeres, que creen tener una jerarquía, creen tener una preeminencia tan grande que inclusive ya están actuando como el Papa católico, que dice que él es el vicario de Cristo, que él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Hay muchos pastores o pastoras o ministros que dicen que ellos son los representantes, que ellos son los vicarios de Cristo aquí en la tierra. Hombres y mujeres que obviamente no conocen a Dios, no conocen de Dios y mucho menos conocen de su reino. Más adelante seguiremos hablando acerca de la rebelión y de la desobediencia de este querubín grande y protector, de este lucero, hijo de la mañana. Hermano Leo. Padre, bendito es tu nombre. Señor, como todas las cosas, agradecido por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por esta palabra, Señor, porque no dejamos de aprender muchas cosas. Muchas tal vez las sepamos, otras no. Y siempre es maravilloso poder conocer cosas diferentes, mi Señor. Porque es necesario que el pueblo tenga que ser bien preparado para poder estar listos para la batalla en nuestros tiempos finales, mi Señor. Gracias por este rico pan, Señor, este alimento. Permite que sea incrustado, sellado, clavado y permanente en el oído espiritual, en el alma, en el espíritu de cada ser humano y de cada alma, mi Padre. Que tu palabra no haya sido vacía, sino haya sido llena, mi Señor, a su plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida y la vida de todos aquellos que están en ti representados en santidad. Y recuerda, no lo olvides, simonía, todos aquellos, esa herejía que creen que con dinero, con pactos pueden comprar el don o el favor de Dios. Shalom.